Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos al programa Regiones. Nuestro vicepresidente de Información y Opinión, Carlos Croes, cumple con un compromiso el día de hoy, por eso no puede estar con ustedes en esta entrevista, pero ya tenemos al señor Carmelo González, presidente de la Comisión de Contraloría del Consejo Municipal del municipio Libertador. Bueno, estamos ya en las vísperas del proceso que adelanta el oficialismo, que es esta solicitud de asamblea constituyente, unas elecciones que se van a realizar el 30 de julio. El proceso de campaña ya inició y justamente quería comenzar por allí. Esa campaña electoral que se va a hacer de la constituyente busca también de alguna manera sensibilizar a la oposición que no está muy de acuerdo con ese proceso, como ya lo ha expresado, para que de alguna manera participe y en todo caso cómo hacer para enamorar, por de alguna manera decirlo, a esos opositores que no creen en ese proceso constituyente. Fíjate algo, con los buenos días primero que nada y gracias por tu invitación. Nosotros consideramos, porque este proceso constituyente enmarcado y establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hace un llamado a la paz. Hay opositores que están en contra inclusive de la violencia. Ese llamado constituyente que hace el presidente obrero Nicolás Maduro Moro es con toda la intención de cambiar el rumbo, de que nos sentemos entre los venezolanos. Bueno, lastimosamente, parte de la oposición no está participando en ese proceso constituyente que está enmarcado en la Constitución, en el 348, 349 e inclusive en el 347. Y el presidente de la República hace ese llamado en vista de que ya llevan más de 90 y pico de días, ya creo que ya habían 105 días manifestando, hacen manifestaciones de 2 horas, de 4 horas, y eso lo que hace es irritar inclusive a la gente de ellos. Nosotros que a veces vamos allá arriba a San Antonio, vemos como la gente se enardece, que 10 personas trancan una avenida. Ahora, la oposición señala que esas protestas que usted mismo señala van a más de 100 días de protestas y un número bastante considerable de personas fallecidas, no son tomadas en cuenta por el gobierno y se utiliza este mecanismo de la constituyente que es rechazada justamente por quienes protestan. Entonces, buscar el diálogo y buscar esa paz con quien justamente rechaza el mecanismo que ustedes están utilizando para usar el diálogo. Ellos primero rechazan y manifiestan porque Nicolás Maduro se tiene que ir ya. Y después buscan cualquier pretexto. Hoy en día es en contra de la constituyente, pero es que no son mayoría. Tú te pones a ver, inclusive ellos habiendo tenido una mayoría relativa y circunstancial, pues un número considerado de 109 diputados, hubiesen podido hacer el juego democrático, pero ellos no quieren elecciones, hermano. De verdad que se ve que no quieren elecciones. Sus líderes están llevando por un despeñadero a esos niños, a esos muchachos, inclusive hay menores de edad. Eso en cualquier parte, en cualquier parte del mundo, en cualquier país, mínimo, bueno, son 15, 20 años, 30 años. Bueno, han protestado alcaldes de Nueva York, han protestado legisladores, congresistas de los Estados Unidos y son apresados solo por trancar una calle. El derecho mío termina donde comienza el del otro compañero. Nosotros no podemos permitir, nosotros también protestábamos y la protesta de nosotros eran porque por el aumento del pasaje, por no ingreso en la Universidad Central, a las universidades públicas. Y ahorita hay demasiadas universidades, más bien los niños y los adolescentes tienen ese privilegio que no tuvimos nosotros. Pero las protestas también de la oposición están enmarcadas en temas claros, como es la inseguridad, como es la falta de alimentos, como es la falta de medicinas, que quizás correspondería también con esos ideales que ustedes manejaban antes. Claro. ¿No? Fíjate algo, esas protestas que están haciendo hoy en día, tú consideras que son por alimentos y destruyen 50 toneladas de alimentos en el oriente del país y otro tanto aquí en el municipio de Libertador, en Catia. Ayer conversábamos con un diputado de la Asamblea Nacional y hablaba de personas infiltradas. No, eso es totalmente falso. Mira, nosotros cuando manifestamos siempre nos conocemos entre nosotros y los opositores se conocen entre ellos. La gran mayoría de esos compañeros y compañeras que están participando, los violentos, porque sí hay gente que está protestando ahí porque siente que tienen que de una manera u otra protestar, pues la protesta es válida. Pero cuando entran esos vándalos que ellos dicen que son infiltrados, los agarran y después, primero dicen que son estudiantes y los agarran y después dicen, no son colectivos. Pero ahí los van a defender, pues ellos tienen inclusive bufetes de abogados que van y defienden a ese tipo de personas. Nosotros consideramos que las protestas son válidas siempre y cuando sea reivindicativa.
o sean por una causa justa. No digo que de repente yo no proteste porque esté en contra de la constituyente, pero no, ese no es el sentido de la protesta, fíjate. Hirieron a 7 guardias con un explosivo, inclusive causándole pues destrozos al rostro, a las piernas de unos guardias que venían pasando por allí a replegar a los manifestantes. Y estaban los periodistas. Más bien pienso yo que habían infiltrados ahí que no eran periodistas. Y desde ahí explotaron esos artefactos explosivos. Entonces, imagina, ya están causando terrorismo. Por eso es que las guarimbas dejaron de ser pacíficas y pasaron a un modo, y lo dice Frei Guevara, lo dice Requesén, y lo dicen sus líderes, ¿verdad?, que van a pasar a una fase superior. ¿Por qué? Porque ellos saben que le quedan apenas 18 días para el proceso constituyente, donde la Asamblea tiene que ser disuelta, donde se tiene que tomar en cuenta que la Fiscal General de la República, después que estaba con el proceso revolucionario, no sé por qué motivos o razones, se cuadra con los terroristas y dice que ellos están manifestando. ¿Cuántos no han soltado que han quemado inclusive sedes del PSUV, sedes regionales? Bueno, ayer unos violentos secuestraron a la gente de los bomberos en Charallave, destrozaron casi toda. ¿Eso es protesta? Eso no es protesta. Tenemos que ir a una pausa, señor Carmelo, pero al regreso vamos a conversar entonces para saber cómo puede esta Asamblea Nacional Constituyente mejorar los temas pertinentes de nuestra sociedad, que son la salud, la inseguridad, las medicinas. Ya venimos con más de Regiones. Estás viendo Regiones. Seguimos con Carmelo González, presidente de la Comisión de Contraloría del Consejo Municipal del municipio Libertador. Le dejábamos una pregunta en el aire. ¿Cómo puede la Asamblea Nacional Constituyente mejorar estos temas que son alertas en nuestra sociedad, como es la inseguridad, como es la falta de alimentos, la escasez de medicinas? Mira, la inseguridad, el gobierno no la puede tapar con un dedo, y eso lo manifestó el presidente de la República. Los cuerpos de seguridad del Estado tienen conocimiento de eso, pero la inseguridad de Venezuela, que pasó a otra fase, es una inseguridad inducida. Se ha traspolado, es decir, la criminalidad que se ha venido hacia nuestro país. Nosotros no somos violentos. Eso de quemar personas, eso de asesinar gente en los barrios, de correrlo, de darle días para que se vaya, ni nosotros, pues, que tenemos cierto control. Por decir, nosotros vivimos en el 23 de enero y nosotros nos acorralamos a los opositores. ¿Tú te imaginas que nosotros pusiéramos en eso y ya hubiese una guerra civil? Los mismos delincuentes que están participando inclusive en las protestas, que han agarrado, porque allá en el 23 de enero han participado unos y estaban solapados. Bueno, cuando los allanaron fue que nos dimos cuenta de que teníamos ahí ciertos individuos paramilitares, inclusive extranjeros. ¿Y cómo llegan esos paramilitares hasta Caracas? ¿Pasando por qué frontera? ¿Eso no está a cargo del Ministerio de la Defensa? Sí, pero fíjate, no los pasan así como pasaron los de la Hacienda de Actari, que los pasaron en grupos, sino van pasando de uno, de dos. En la Viña del Señor hay de todo. ¿Fallan ahí entonces las labores de inteligencia? Sí, puede ser que fallen la labor de inteligencia, pero también se cuela porque la frontera de nosotros es tan amplia. Y antes teníamos un freno que lo frenaban prácticamente la gente de la FARC a todo ese tipo de vagabundos, pero ahora está cayendo en manos del paramilitarismo en la frontera y ahora tienen más cancha para pasar. Porque si nosotros tuviésemos un guardia cada 10 metros para frenar ese tipo de delincuentes traspolados y venidos hacia acá, todo ese tipo de terrorismo que se está utilizando ahorita para decir que es la criminalidad, por supuesto, pero la gente le tiene más terror a que lo asalten, ¿verdad?, o que lo quemen. Entonces la gente ha dejado de ir a las calles, ha dejado de ir al médico. Muchas veces, bueno, yo tenía que llevar al niño al psicólogo por decir algo que lo mandaron de la escuela, porque se porta mal, para corregirlo, o cualquier otra persona, y no puedes ir al médico ese día. La otra semana tampoco, porque entonces ellos decidieron, fíjate, y agarran unos horarios de 12 a 2. Se sientan en una mesa a jugar dominó, a hacer parrillas, a sentarse, y trancan toda una avenida principal. El tema de la alimentación. La alimentación, poco a poco el gobierno ha superado eso. Los CLAP, por supuesto, han sido atacados por eso. Y nosotros sabemos, pues, que también hay gente que controla los CLAP, que son gente de oposición. Nosotros hemos hablado con el compañero Frei Bernal, hemos hablado con la gente que maneja la alimentación en el país. Por supuesto, no le ha sido nada fácil al gobierno nacional, porque inclusive hay un boicot internacional para que lleguen los alimentos a Venezuela.
Cuesta porque inclusive para hacer el pago, todo esto, bueno, bancos internacionales que han estado boicoteando pues, la compra y la llegada a puertos venezolanos. Es decir, que dentro de esa organización de los CLAP pudieran haber personas infiltradas. No te diría infiltradas como tal del gobierno, pero sí hay gente que inclusive a veces uno se pregunta por qué cobran cuando el gobierno dice no deben de cobrar esos 500 bolívares del transporte. Si dicen que vale 10.000 bolívares, es 10.000 bolívares. No pueden cobrar nada de eso porque el gobierno dice que ellos ponen el transporte. Que lo van a aumentar. Bueno, el gobierno nacional dirá en qué momento se aumentará, pero hasta los momentos la bolsa del CLA, las cajas de los CLA cuesta 10.000 bolívares. Es totalmente subsidiada por el Estado venezolano. Igualmente, nosotros consideramos que la cuestión de las medicinas, que estabas preguntando, que cómo van a hacer para insertarla en el proceso constituyente, por supuesto, ya se está hablando de que tiene que haber unos precios justos. Los laboratorios y todo ese tipo de personas, bueno, cada vez que aumentan un salario mínimo, ahí mismo se diluye, porque un kilo de carne hace 2 semanas estaba en 12.000 bolívares, ahorita está en 15 y hasta en 18.000 bolívares. Entonces, eso le pega al bolsillo del venezolano. Y yo sí soy autocrítico, nosotros somos de la Unidad Popular Venezolana, el partido del INARRO, nosotros somos contestatarios. Y lo que está mal, nosotros le tenemos que decir, le hacemos un llamado de acá al compañero William Contreras para que sus funcionarios actúen. La SUNDE. Sí, actúen en base a los parámetros, porque no puede ser que un kilo de carne se lo pagan allá al matadero en 4.500 bolívares y entonces va a costar 5 veces en la calle, pues en una carnicería. No creo que eso sea un precio justo. Nosotros consideramos que el gobierno nacional debe poner mano dura con eso. Entonces, esos inspectores populares que estaban haciendo ese trabajo han dejado de hacer ese trabajo porque ellos van al sitio donde se está cometiendo la irregularidad y entonces al rato caen los inspectores de la SUNDE y mucha gente cometiendo delitos, a los delitos. Claro, cometiendo delitos. Y eso también hay que hacer un llamado, porque tiene que haber esa inteligencia social, tomarle fotos, precisar quién es el vagabundo, y bueno, y que por supuesto actúe la SUNDE como tiene que ser, con todo el peso de la ley. No es que van a involucrar a los inspectores populares que no tienen nada que ver, porque no son funcionarios, Cuando hacen Contraloría Social, precisamente ahí donde está la Contraloría Social, nosotros dictamos desde la comisión de nosotros talleres de Contraloría Social para que la gente de la comunidad sea el que vea, sea el veedor de que se están cumpliendo los parámetros para que los precios no se salten de lo normal. 30 de julio, la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Usted me señalaba que vivía en la parroquia del 23 de enero. Señor. ¿Cómo van a hacer ustedes para evitar que ese día no haya violencia de ningún tipo? Bueno, nosotros consideramos primero que nada que todos los centros electorales van a ser resguardados por las milicias y por el ejército, pues como siempre lo han hecho. Inclusive el radio de acción de la seguridad se amplió a petición del CNE, la presidenta Isabel Lucena lo solicitó, y el CEO y el CEOFAN van a actuar ese día, y por supuesto la gente que esté cometiendo delitos van a ser puestos a la orden de los tribunales, inclusive los tribunales militares, porque la Fiscalía no está actuando. Muchísimas gracias a Carmelo González, presidente de la Comisión de Contraloría del Consejo Municipal del municipio Libertador. Amigos, hasta acá el Regiones por el día de hoy. Que tengan un feliz día.